y ella comienza a ver la influencia, a sentirse la influencia del romanticismo como movimiento estético, político, ético, y Dilthey, sin ser un romántico propiamente tal, digamos, él está nutrido sin duda por el espíritu del romanticismo y por los grandes autores del romanticismo. Y bueno, dice ciencias del espíritu, ese es el punto, claro, hemos hablado un poco de eso antes, ¿no? Con la idea de Platón, sobre todo, de separar esto del alma y el cuerpo, ¿cierto? Y de que habría un espíritu, digamos, el alma, que sería inmortal y eterna, y en fin. Hablamos de eso, ¿sí? El mito de la caverna y de cómo el mundo de las ideas gobierna nuestra voluntad o nuestra forma de conocer, digamos. Dilthey va a dar un paso más allá de eso y es un poco parecido como a Nietzsche en algún grado. No en el mismo sentido, digamos, porque Nietzsche es un autor que hace una crítica moral de los valores, en fin, y Dilthey es como es un intelectual de fuste, digamos, de un caballero de corbata, por así decir. Entonces, mientras Nietzsche es un artista rabioso, este caballero es un científico muy ordenado, digamos. Pero finalmente el problema que atienden es más o menos confluyente, digamos. ¿En qué sentido? En que los dos dan vuelta a la metafísica, en el fondo, y el asunto es que avanzan en un desarrollo, digamos, del idealismo, Nietzsche muy claramente contra Kant, Dilthey también contra Kant, pero con un poco más a lo mejor de benevolencia que Nietzsche, que siempre es muy pasional, ¿no? Entonces, filosofa con un martillo, digamos, pero Dilthey es como más bien un señor ordenado, digamos, y entonces el asunto es parecido, pero más sistemático, Dilthey, en fin. ¿Y qué es lo que quiero decir con todo esto? Que viene tomando la raíz del idealismo, pero que le da un vuelco en el fondo, porque ya estamos en el cambio de siglo, va a empezar el siglo XX, y entonces se han venido, ustedes saben, ya lo hablamos, Kant está en el cambio del siglo anterior, y hacia el final del siglo XIX y el principio del XX comienzan a consolidarse las distintas ciencias, ¿cierto? Durante el siglo XIX, hacia el principio, las ciencias naturales, y durante el mismo siglo, pero hacia el final y al principio del XX, vienen a consolidarse las ciencias que vamos a llamar ciencias sociales, o que vamos a llamar con Dilthey ciencias del espíritu. Me parece que ya las llamamos con alguien antes, con Bachelard, seguramente que también hablaba, ¿no? de las ciencias del espíritu, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya, y bueno, aparece esta noble palabra que es la hermenéutica, y que vamos a discutir de qué se trata, y vamos a introducir un poquito la idea de la crítica de la razón histórica, que es finalmente el gran megaproyecto de Dilthey, y que si se dan cuenta, por eso es post-kantiano o neokantiano incluso, se dan cuenta que es una crítica a la manera kantiana, en este caso no de la razón pura, ni de la razón práctica, sino que en el caso de Dilthey, de la razón histórica. Vuelvo a la idea de Nietzsche. ¿Por qué decía esto? Porque claro, vienen bajando o vienen desarrollando, digamos, la línea más bien del idealismo. Sin embargo, lo van a hacer de una manera particular, en el fondo, en que no va a ser un racionalismo a ultranza, como a la manera francesa primaria, digamos, con Descartes, o a la manera británica con los empiristas Hume y aquellos, digamos, sino que, ¿se acuerdan también cuando les decía esto que la modernidad un poco es en 3D? Acá se da vuelta en el fondo, porque es idealista, es racionalista, tiene la idea de la razón como
o de la inteligencia, digamos, como la gran herramienta para conocer. Sin embargo, no expulsa, como hace Descartes, como hace incluso eventualmente Aristóteles, no expulsa aquello que no es dominable, medible, controlable, quiero decir, las pasiones, de su matriz analítica, sino que elabora un sistema filosófico epistemológico con el interés de poder integrar y comprender esta parte irracional, digámoslo así, de los seres humanos, incluso de la cultura, de la sociedad, y que queda fuera del racionalismo cogito ergo sum. ¿Se acuerdan? Pienso, luego existo. No, aquí cabe, como en Nietzsche, como en Freud, cabe toda esta otra dimensión más pulsional, libidinal, irracional del sujeto. El concepto de Dilthey es individuo igual, pero digamos de la persona humana. ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, ¿cuál sería el nombre de eso? La doctrina, por así decirlo. Crítica de la razón histórica. Es como su proyecto filosófico más maduro. Y hermenéutica es una palabra antigua, digamos. Entonces, aquí vamos a hablar largo sobre eso, por supuesto, pero es que no es el PPT, ¿por qué pasa esto? Sí, un día, pero es que la antología. Ya, ahí. Eso son ya, estábamos aquí. Estaba diciendo de que, bueno, la crítica de la razón histórica es finalmente su gran proyecto, su obra, digamos, como su esfuerzo intelectual. Claro, la hermenéutica es una palabra antigua, pero la va a poner él en el centro de todo este proyecto de construcción de un paradigma para las ciencias del espíritu. Lluvia de ideas, o asociación libre, diríamos, en este espacio entre psicólogos. Ciencias del espíritu y especialmente hermenéutica. ¿Lo han escuchado antes? No. Ni nada. ¿Ni un poquito? Yo recién la busqué. Técnica o método de interpretación de los textos. Claro, ¿cómo dice? Técnica o método de interpretación de los textos. Técnica o método de interpretación de textos. Bueno, ¿y eso dónde lo sacaste? La internet. De la internet. De mi hermano. Sí, bueno, esa es la definición como más, diríamos, tradicional, clásica. Eso es la hermenéutica como en su origen, en el fondo. ¿Sería dudar? ¿Una especie de duda? ¿Cómo? Sí, hay algo del método de la duda, claro, vamos a hablar de eso, sí, hay. Pero es sobre todo la idea de, como dice ahí, la interpretación. Hay tres palabras que van a ser claves, ya verlo. Ya, y esto viene bajando también por dos raíces, tiene una etimología que es del griego, y tiene una obra, o sea, tiene una raíz media mítica también, mitológica, que como ya ustedes saben son de mi preferencia porque son muy elocuentes. Entonces, bueno, hermenéutica entronca con el dios Hermes del Olimpo griego, es uno de los 12 dioses del Olimpo, y es un dios que es muy cercano a Zeus, el padre de los dioses, y que tiene dentro de sus funciones, digamos, de su rol, digamos, dentro de la mitología griega, es la de ser el dios mensajero. Entonces, por eso no sé si alcanzan a ver,
se lo representa con alitas en los pies, o a veces con un casco con alitas también, de distintas maneras, pero la idea es que transmite mensajes. Entonces es un dios mensajero, y bueno, hay varias versiones y debates, digamos, dependiendo de la referencia, el texto, digamos, el diccionario, la enciclopedia o el estudio que lo ponga, digamos. Pero se dicen muchas cosas, entre otras que Hermes tenía especialmente, a diferencia de otros dioses, practicaba una actividad, valga la redundancia, de tipo práctico, que es efectivamente la de desplazarse y transmitir mensajes. Eso entre otras cosas. La persona que le toque después el grupo Dilthey, vamos a trabajar con eso porque puede ser muy fecundo para pensar el asunto. Dígame. Disculpa, Tito. ¿Qué significa el símbolo que tiene como en la vara Hermes? Esa es una súper buena pregunta. ¿Sabes que no lo pude encontrar? No lo pude encontrar. Así que va a ser trabajo para las personas que hagan el... ¿Qué significa? Sí, pero no es una figura, y sabes que está en varias representaciones, se lo representa con ese báculo habitualmente, sí. Después tengo otra foto y vamos a ver, pero no sé exactamente qué es lo que... Se me olvidó. Eso le quería preguntar. Van a tener que, al que le toque, buscarlo. Digo. Es de hecho la vara de Esculapio, es el símbolo de que se ocupa para la medicina. Es una vara de poder, siendo para el hombre fuente de seguridad, paz, concordia, beneficio y fortuna. Mira, es como el signo de la medicina, efectivamente. Sí, es parecido al... Bueno, habrá que investigar por qué a Hermes se lo vincula entonces a la medicina. No, de hecho es como más como algo que representa a los heraldos o embajadores. Supongo que eso tendría más que ver. Eso sí que tiene sentido. La ciencia económica. Eso sí que tiene sentido. Como con la idea de los embajadores, en el fondo, porque Hermes es alguien, y por eso la hermenéutica, se da cuenta que es alguien que viaja, digamos, y que lleva mensajes de un lado a otro. Y del otro lado, y bueno, Hermes es en Grecia y después replica en Roma Mercurio, es el mismo en una y otra cultura, civilización. Y después tenemos desde la etimología, que es súper interesante, porque la palabra es del griego que viene y es hermeneia. Y hermeneia tiene una doble acepción. La primera, que tiene que ver con pronunciar. Hermeneia es la articulación, digamos, la pronunciación como materialidad incluso, ¿me entienden? Pero además también incluye, le lleva la significación de, por el otro lado, digamos, llevar a la comprensión. O sea, es tanto transmitir un mensaje como comprender, digamos, como decíamos, un texto. Y sucede que en realidad las dos acepciones emparentan en el mismo acto. Se dan cuenta que pronunciar es ya transmitir un mensaje. Por mucho que uno pueda decir, aquí hay dos elementos que son distinguibles en el fondo. Finalmente, en cuanto a actividad práctica, están los dos imbricados como una sola y misma cosa. Claro, el acto de pronunciar y el acto de llevar a la comprensión. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Eso es como a trazos gruesos la hermenéutica. Y claro, van a quedar ahí las preguntas para los que tomaron este autor. De buscar, claro, estas significaciones, por ejemplo, tratar de darle algún sentido a la forma en que se representa, o, en fin, ahí podremos pensar ítems varios. Ya, pero como bien les decía, esta cosa de la hermenéutica, y como ustedes pueden ver, viene desde el Olimpo, de la mitología,
griega viene desde la palabra hermeneia, de también la Grecia antigua. Y claro, Dilthey después la va a tomar como parte fundamental de su doctrina epistemológica, digamos, y de esto que les decía de la crítica de la razón histórica. Pero, sin embargo, efectivamente, la hermenéutica es algo que tiene raíces y como práctica es muy antigua, digamos. Incluso en la tercera sesión que hagamos de hermenéutica ya van a ver que vamos a llegar a la cuestión más práctica y en el fondo la vamos a terminar pensando casi como una actividad, como Platón, como una actividad fundamental del alma humana y del conocer, digamos, incluso asociado a la experiencia más primitiva de los hombres, en el fondo, en la lógica de cazadores-recolectores, digamos, que andaban siguiendo pistas y tratando de componer el cuadro, digamos, para poder hacerse de la presa, digamos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en realidad la hermenéutica tiene una tradición honda y profunda, diversa. Además hay controversias. Habemos algunos que decimos, así con mucha sangre en las venas, que Nietzsche, por ejemplo, es un hermeneuta, y hay otros que dicen, pero ¿cómo puedes decir esa aberración? Y se arman unas peleas así, pero y vuelan plumas. Entonces es un tema complejo y de enorme profundidad y distintas como raíces, muy largo también. Entonces, bueno, lo estaba queriendo hacer arrancar desde el principio, ¿se dan cuenta? Y ya la mayéutica, no alcanzamos a hablar de la mayéutica en la unidad pasada, hablamos un poquito en una de las ayudantías, sí, a propósito de Platón, porque la mayéutica es, por definición, el método socrático, ¿cierto? Y que ya empieza a poner algunos rasgos asociados a esta idea de hermenéutica. ¿Cómo opera la mayéutica socrática? Sócrates juega con las preguntas, ¿cierto? Entonces pregunta y busca respuestas, toma elementos de las respuestas, vuelve a hacer preguntas y empieza como quien dijera a navegar, por así decir, a indagar por el pensamiento de todos sus contertulios, digamos. Habitualmente, y ya lo decíamos también, que la manera de conocer es, para los griegos, recordar, ¿cierto? Traer desde el alma algo que está ya en el alma y que el cuerpo o la res cogitans necesita recuperar en la conciencia para conocer, digamos. Entonces, ese es el ejercicio socrático al principio, en el fondo, de los principios de la filosofía y también de la hermenéutica, en este sentido que les digo que finalmente lo que hace es de algún modo navegar por entre las ideas de sus contertulios, digamos, y ir limpiando en ese proceso las ideas cada vez más hasta llegar a definiciones o conclusiones, en fin. Sócrates, ustedes saben, no escribió absolutamente nada, y lo único que hay de él es un texto que se llama Apología de Sócrates, que es el momento, conocen la historia, ¿no? Cuando toma la cicuta, en fin, y él hace una... ¿Conocen la historia? No. Bueno, Sócrates es el primer gran filósofo, se dice, hay presocráticos, ¿cierto? Que son los que dudan de todo y aparecen algunos como Tales de Mileto, como Pitágoras, y entonces empiezan a descubrir las primeras reglas y leyes naturales, en fin. Pero de repente aparece Sócrates, que es uno que se empieza a preguntar no por las leyes que gobiernan o las interrogantes que ofrece la naturaleza, sino que mira hacia adentro del alma y empieza toda una reflexión, digamos, sobre los grandes problemas de la metafísica y los grandes problemas de la psicología y de la filosofía del ser, digamos, y empieza a acumular en Atenas a un séquito un séquito no es buena palabra, a un grupo de estudiantes, de discípulos, y en fin, a
también. Su método es la idea de la duda metódica. No, ese es... no, pero Sócrates también. La idea de que ponen duda y ponen duda y ponen duda y ponen duda, hasta tanta duda que finalmente llamó la atención de los poderosos, digamos, y a ver este sujeto que está haciendo preguntas tan complicadas y corrompiendo finalmente es la acusación, la moral de los jóvenes, se lo juzga públicamente, él se defiende y finalmente es condenado a muerte por incitar a la juventud con nuevos ídolos y en fin. Entonces, Finalmente lo mataron. y claro, y finalmente el asunto es que se lo condena a muerte y esa muerte es vía, tiene que beber la cicuta, era la forma de morir de ejecutar la sentencia de muerte en la Grecia antigua. Y entonces él, en fin, también hay ahí en la apología bueno, está descrito todo ese proceso. Lo que les iba a decir es que, claro, ustedes saben que Sócrates no escribió nada. Lo único que hay de su propia voz es esa apología que además está escrita igualmente por Platón. O sea, el que firma abajo es Platón. Solo que en este caso sabemos que lo que se está ahí diciendo es de autoría de Sócrates. Para adelante, toda la obra platónica, no toda, pero casi toda la obra platónica, y por eso se le llama, a Platón se le llama el filósofo dramaturgo. Porque toda su obra mantiene este método mayéutico, claro, le da un tono un poquito mayor y dice la dialéctica, pero de alguna manera es la evolución del mismo esfuerzo, digamos, y lo que estaba contando en realidad es que es Platón el que escribe. Entonces, Platón escribe la apología de Sócrates, y ahí, claro, sabemos que es Sócrates el que habla, pero habitualmente en los diálogos de Platón, por eso se llaman diálogos, y por eso digo, es un filósofo dramaturgo, los textos de Platón son conversaciones. Entonces está Platón con Teeto, con no sé cuál, en fin, y ahí están discutiendo, y siempre está Sócrates. Sócrates es la voz de Platón. En el texto, en los diálogos platónicos, cuando habla Sócrates, finalmente son las ideas de Platón. ¿Me podría explicar de nuevo la mayéutica? Le puedo explicar de nuevo lo de la mayéutica. Había tenido otra pregunta. Aristóteles no entiende esto, porque yo me acuerdo que lo vimos en Historia y Fundamento y nos mostraron que Aristóteles planteaba la autoridad. Sí. Pero yo no nos lo enseñaron como hermanos, me enseñaron como relación profesor-alumno. Sí, es que en el fondo es el método de la Grecia, ¿te das cuenta? Aristóteles ya está un poco más maduro y él es distinto, digamos. Él es el que supera, digamos, y además Aristóteles no solo está en la ciencia humana, sino que está primero en las ciencias biológicas. Él es médico de oficio, de formación primera. Antes de ir a estudiar con Platón a Atenas, estaba viendo mis apuntes del semestre pasado y él planteaba como sobre el método científico. claro, ¿se acuerdan de la prueba? Yo le ponía, ¿cuál es el primer científico de la historia? Decía, ¡pum! Aristóteles lo es. Claro. ¿Qué es la mayéutica? Tu nombre no lo recuerdo. Daniela. La mayéutica es un método caracterizado por el diálogo y a través del cual se busca llegar a la verdad por el medio de la conversación y de la reflexión y el análisis y el requete contraanálisis de las ideas que se ponen en juego en esa conversación. Entonces, parte Platón, hablando Sócrates, y dice, ¿qué piensa usted de la virtud? Y entonces viene el otro y le contesta, yo creo que la virtud es no sé qué. ¿Y qué piensa el de más allá? Y yo creo que, en fin, ajá, y tú piensas eso. Y así se van las obras platónicas en una cosa que es realmente teatral y en realidad es súper entretenido porque además es un lenguaje, claro, a veces hay cosas más complicadas, pero como es teatro, como es hablado, no es sistemático, ¿no? No es así Kant escribiendo con unos conceptos cada vez más difíciles, sino que estos están conversando, ¿me entiendes? Eso es la mayéutica daniela.
Y bueno, el gran momento de la reforma, perdón, de la hermenéutica es con Lutero. ¿Alguien me puede ayudar con la fecha? Porque como buen historiador nunca sé las fechas. ¿Cuándo Lutero fue y clavó sus, ¿cuántas son? 88, 92 tesis en la puerta de la catedral de Rotterdam? Martín Lutero. Yo creo que fue como en tiene que haber sido como el año 890, más o menos, como el año 1000. ¿1500? ¿Tanto? ¿Estás seguro? Fundador críticas de la iglesia. Sí. ¿Pero qué año? Ese que dijo compañero. ¿Cuánto más? 1517. 1517. 31 de octubre tampoco. 1517. Ese es el día o sea, el año en que Lutero cargó contra la Iglesia Católica y clavó sus 80, ¿cuántas son? 88, 92, 19? 95. 95, chuta el profesor, distraído. Ya, 95 tesis de Martín Lutero, pero lo importante es lo que les voy a contar qué significan, digamos, porque el resto son los datos que nos podemos encontrar en Google. 1517. Bueno, parece que ya les he contado un poco de esta historia a propósito de la modernidad, no sé por qué lo tenía ubicado un poco más atrás, pero ¿se acuerdan cuando decía que en realidad toda la Edad Media es una oscuridad en el fondo, y que en medio de esa oscuridad eventualmente había una pequeña lucecita que brillaba en algún lugar y que era Martín Lutero? ¿Qué hace Martín Lutero? En medio, por eso yo pensaba que era antes, porque aquí ya viene el despertar, ¿no? Pero en el medio de la oscuridad y en el medio de una hegemonía de la Iglesia Católica occidental, porque ya el Imperio Romano se ha dividido, entonces están los ortodoxos en Oriente, pero del lado de acá, bueno, hubo la Inquisición y todas esas barbaridades, y había una serie de prácticas, digamos, desde el papado y los cardenales y los obispos, que, bueno, a Martín Lutero no le parecía que fueran del todo justas o correctas, y, en fin, como el hecho de las típicas son como el de poder pagar bulas, se llamaban, para expiar pecados. Entonces, los viejos adinerados podían pecar libremente y después iban y le daban unos pesitos al cardenal, y entonces con eso quedaban expiados sus pecados. Y así una serie de cosas que venían corrompiendo, digamos, la moral y ¿cómo decir?, la doctrina de la Iglesia Católica. Y entonces lo que hace Lutero es ir, porque además la Iglesia Católica levanta, por supuesto, toda una matriz, digamos, ideológica, y cuenta un cuento, digamos, que hace que todos los súbditos lo crean, digamos, como que los pone en ese mundo. Y lo que hace Lutero es, va y dice, porque además en esos años, imagínense la cantidad de analfabetismo que había, no había imprenta, o no sé si ya había imprenta, pero los libros no eran muchos y la práctica de leer no estaba muy difundida. Entonces, ¿qué es lo que hace Lutero? Agarra la Biblia y interpreta la Biblia. Y dice, a ver, la doctrina que públicamente está pronunciando el Papa de Roma y sus cardenales, en realidad no se verifica en atención al texto de la Biblia. Todo esto de que hay que pagar no sé qué para entrar al cielo, de que no sé cuánto para, en fin, ganarse el favor de la Iglesia, eso aquí en la Biblia no está en ninguna parte. Entonces, por eso la primera gran idea de la hermenéutica tiene que ver con la interpretación de textos para encontrar su significado original o auténtico. Y ahí ven que se nos mete un problema gigante, porque cuando hablamos de autenticidad ya queremos como que acercarnos a la verdad, ¿no? Pero bueno, quedémonos al menos para encontrar su significado original con Lutero, y ustedes saben, esto provoca
no es tan grande como bien dije, no sé. No es tan grande como iba a decir la Segunda Guerra Mundial, pero capaz que es más grande que la Segunda Guerra Mundial. No es tan grande como la división del Imperio Romano, eso sí que no, pero casi como que anda por ahí, digamos, porque es el primer gran cisma de la cristiandad. Después va a haber otro con Enrique VIII en Inglaterra y el anglicanismo, pero el primero es este, y se divide, hay otro también, pues, con los ortodoxos en Rusia, pero en Occidente este es el primero y es el más importante porque es más profundo, ¿no? También el británico, digamos, con Enrique VIII es un poco el capricho del rey que quería cambiar una y otra vez de esposa, y entonces modificó el canon religioso para poder cambiar de reina, digamos. Pero Lutero no. Lutero en realidad es mucho más puro, por así decir, su interés, mucho más hermenéutico, mucho más auténtico en el sentido de que su voluntad es comprender, en el fondo, y entonces se mete a estudiar esto y pone en cuestión las verdades establecidas, subvierte los valores dominantes. Y bueno, esto es una historia muy rápida de la antigüedad, de la Edad Media y de la época contemporánea. La misma palabrita, la hermenéutica, Dilthey va a ponerla en el centro de lo que él, como ya hemos dicho, construye como proyecto filosófico, que es el de buscar una fundamentación para las ciencias del espíritu. ¿Qué son las ciencias del espíritu? Yo no hablo alemán, ahí está la palabra, después les mando el power, ustedes la pueden ver. Pero la cosa es que el Wissen, que está al medio, ¿cierto? Porque son las ciencias del espíritu y estas son las ciencias, digamos. Pero la gracia es que el Wissen, ustedes saben que el alemán, como en inglés, juntan las palabras, entonces de repente hay unas palabras así gigantes de como 25 letras, porque van poniendo una palabra con otra y entonces van complementando el sentido. Esta es una palabra, miren, eterna de larga, tiene tres partes en el fondo, 1, 2 y 3, y esta segunda parte es la ciencia, pero lo importante es que el Wissen tiene el sentido, miren, fíjense, de la expresión de la voluntad y el trabajo del ente que somos las personas. La voluntad de conocer, las ciencias del espíritu y bueno, las ciencias naturales también, porque le cambiamos la primera parte por la que corresponde a naturaleza, pero en realidad el espíritu científico y para Dilthey con sus ciencias del espíritu tiene que ver con eso, por eso también se dan cuenta, avanza un poco más allá de Kant, en el fondo en el sentido de que no es solo la razón pura, sino que también hay algo que tiene que ver con la voluntad, por ejemplo. Algo ocurrió. Ya, ¿se entiende hasta ahí? Sí, ¿cierto? Bueno, ¿qué son las ciencias del espíritu? Está ahí también. Dice, noción que busca articular el conjunto de disciplinas que emergen del estudio del hombre y el espíritu humano. Claro, las llamamos a veces ciencias sociales, las llamamos a veces ciencias humanas, dependiendo de las tradiciones. Ciencias del espíritu es una bella expresión, sin embargo, claro, en estos tiempos de hegemonía, o en algunos tiempos de hegemonía del positivismo, hablar del espíritu era casi como quedar inmediatamente fuera del campo de la ciencia, así que, bueno, en toda discusión ahí, ¿no? Que seguro que han podido escuchar o dar en otros cursos, ¿sí? De la idea de la cientificidad de la psicología, etc. Yo no sé si respondí tu pregunta. ¿La mía? ¿Sí? Sí. Ah, sí. Ya, ¿hasta ahí otra pregunta o alguien algún comentario? La ciencia del espíritu, la hermenéutica van juntos. ¿Se entiende? Bien.
caballero, ahí en sus años ya de madurez, mire, es precursor de la escuela de psicología de la Gestalt. ¿Alcanzaron a estudiar ya un poco después de la psicología de la Gestalt? ¿No? Sí. Algunos sí y algunos no. La escuela de la Gestalt es básicamente, la resumimos en una idea súper elemental pero muy profunda, que es, ¿cuál es la idea de la Gestalt? La percepción. Sí, la percepción, sí. Es que era el todo de la mayor que el conjunto de sus partes no se hacía. Claro, que el todo es más que la suma de las partes, que en el fondo que las partes son partes y que la cantidad hace cualidad también. Como que a medida que juntamos partes, finalmente la percepción del conjunto, digamos, figura y fondo, ¿se acuerdan de todas esas? Sí, esa era mi pregunta, que Gestalt es como en sí, que la totalidad es como lo que hace el conjunto, o también eso de que el fondo y, o sea, bueno, las distintas como formas que hay de percepción. ¿Es cada uno individual o es como la totalidad? Es como el conjunto. Es como el conjunto. O sea, la Gestalt es la idea de conjunto. Hay varios ejemplos, ¿cierto? Claro, es todo Porque junto. es que lo de la Gestalt tiene que ver con la idea de comprender como totalidad. Como que la percepción, de repente tú ves la copa o ves las caras, ¿cierto? Entonces, pero lo ves todo. Como que se te arma una comprensión que es de conjunto, en el fondo, y el sentido cae como de una sola vez. Como que, no es que uno vaya como a ver, sino que de repente como que claro, hay un momento que hace una diferencia cualitativa. Entonces miren, este sujeto comenzó por el mundo, bueno, él es filósofo de todas maneras, la formación primaria de todos los filósofos alemanes siempre es en teología, porque antes la teología era la manera de estudiar filosofía, no había, como quien dijera hoy día, licenciatura en filosofía, sino que entraban a estudiar teología y ese era el espacio donde estaba el debate filosófico. Más aún los protestantes, que tenían todo un tema cultural con ellos. Y bueno, sobre esto, él no es un psicólogo propiamente tal, ni es un miembro directo de la escuela de la Gestalt, pero sí sus conceptos estuvieron a la base y fueron precursores de los que finalmente después trabajaron firmemente bajo esa rúbrica, digamos, de escuela de psicología de la Gestalt. Lo que sí tuvo Dilthey, y por eso les decía también que es un autor interesante, post-kantiano, pero que avanza, que se parece un poco a Nietzsche, en algún sentido, es que hace un esfuerzo intelectual realmente notable, en el sentido de que si habíamos dicho que Kant, esto es un poco para que me sigan, siempre es una reducción, pero si habíamos dicho que Kant era Platón más Aristóteles, este es, ¿cómo lo podríamos decir? Podríamos decir que es Kant más Hume en Inglaterra y con Nietzsche, en el fondo. O sea, ¿qué es lo que hay? Hay idealismo, hay empirismo y hay vitalismo. Es esa la mezcla. Está siempre en la tradición más bien del idealismo alemán y está en la etapa tardía de ese movimiento, digamos, de esa tradición que habitualmente conocemos como romanticismo. Ahí lo tenemos que ubicar, digamos. Sin embargo, tiene, como buen kantiano o neokantiano, tiene una propensión bastante natural, dijera, por la cuestión empírica, digamos. Entonces dialoga mucho con David Hume, que está británico, digamos, y que es de las mentes más importantes del empirismo, pese a que estamos en el otro carril, en el carril del idealismo. Y por eso decía que es un autor particular, en el fondo, en esto de que en algún momento, ¿se acuerdan que les decía que la modernidad funciona más bien en 3D? Entonces acá efectivamente tenemos el alma, el cuerpo y tenemos el corazón, por así decir, las pasiones,
Como que, eso está en Nietzsche, por supuesto, está en Freud, claramente, y también es motivo de la atención de Dilthey. Entonces, bueno, es un autor que avanza en el tren, dijera, de la filosofía, primero por el carril de la psicología y luego avanza hacia la historia. Y finalmente su gran obra, y se lo reconoce y queda instalado en la historia de la ciencia y de la filosofía, como el padre del historicismo alemán. ¿Qué significa eso? Significa que la explicación de los esfuerzos científicos en el mundo de las ciencias del espíritu siempre va a tener una fundamentación histórica y historicista, en el sentido de que además está exacerbada. ¿Cierto? Cuando decimos marxista es porque estamos exacerbando las ideas de Marx. Si decimos, en fin, en este caso el historicismo de alguna manera afirma muy firmemente las ideas de la comprensión de la vida en un contexto del cambio histórico. Y bueno, en ese contexto Dilthey desarrolla, claro, una historia conceptual y no sé si ya habíamos dicho esto, pero ya lo estaba insinuando, que en realidad su gran proyecto es el de la búsqueda de autonomía y de un paradigma propio para las ciencias humanas. Se empalma también con Hegel. En algún momento él estudia, sobre todo cuando él es joven, estudia al joven Hegel. Entonces, otra vez estamos en el idealismo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Kant y hablamos de ese momento de que comienza el romanticismo y la modernidad, yo les decía que Kant de alguna manera establece los estándares y los parámetros para las ciencias naturales y que después habían venido otros a decir: ok, maestro, estamos ok con las ciencias naturales, pero ¿qué pasa con las ciencias sociales? Incluso el propio Kant hace la crítica de su crítica de la razón pura y marca los límites y dice: bueno, esto sirve para la ciencia de la naturaleza, más no para las del espíritu. Y bueno, a eso responde Hegel, y a lo mismo intenta responder Dilthey con la pregunta, digamos, de cuál es la santa metodología, cuál es el paradigma que nos va a permitir constituir ciencias del espíritu firmes, sólidas y válidas. Y a eso Dilthey va a responder con su proyecto hermenéutico, y que va a decir entonces, fíjense que aquí ya damos un saltito, el mundo vital como texto. Entonces ya no es la hermenéutica como interpretación del texto en busca de su significado. Hoy día hay más gente durmiendo que nunca, cabrón. ¿Qué pasó? Hay como 5 que duermen. Hay una, por ejemplo. Allá hay unas que ya están así, pero... ¿Estoy muy de fome o yo lo estoy pasando regio? Ya, lleguemos hasta el final de esta lámina y hacemos una pausa para un café. Está brígido septiembre. Yo encuentro que ustedes tienen que ponerle más, chiquillos. En fin, ya, su proyecto hermenéutico es como el mundo vital como texto. Entonces ya la hermenéutica no queda solamente como la idea de interpretar un texto para buscar su significado auténtico u original, sino que ampliamos la cuestión y ya no es solo ahí el ratón de biblioteca viendo lo que dice el texto, sino que es el texto de la vida, digamos. O sea, el mundo organizado también como texto. Y entonces lo que va a proponer Dilthey es que su hermenéutica y que las ciencias del espíritu deben instalar la hermenéutica como herramienta fundamental, como paradigma fundamental de la comprensión, y que eso opera sobre una concepción de la hermenéutica, claro, como interpretación de texto, pero la concepción del mundo vital como un texto también. Y también va a anticipar, se dan cuenta ahí a Lacan y a todos los lingüistas y lenguajeros y todos los que vienen después queriendo comprender el mundo como una articulación
del discurso, ¿no? Ya, y dice que su obra, lo mismo que ya lo decía, su obra está orientada a posicionar a la hermenéutica como una epistemología particular. Y esto es lo importante de todo esto, yo creo que lo hemos hablado antes también. Dice, en el que una epistemología particular, y esto chiquillos, anótenlo en sus cuadernos y anótenlo en lo más profundo de su cabecita, porque esto es para siempre. Dice, el proyecto de Dichter es posicionar a la hermenéutica como una epistemología particular en el que la comprensión ocupa en ciencias humanas el lugar equivalente al que ocupa la explicación propia de las ciencias naturales. Creo que esto ya se lo había dicho, porque lo digo siempre, pero si no, no tengo ningún problema con repetirlo, además, porque es una cosa súper fundamental. Las humanas lógicas de comprensión respondemos a las preguntas articuladas a partir de la pregunta por cómo. En cambio, las ciencias naturales, explicación, tratan de establecer relaciones causales entre variables y se organizan habitualmente en torno a la pregunta ¿por qué? Entonces buscan la causalidad. Nosotros, en nuestro mundo de las ciencias humanas, buscamos la comprensión. Por lo tanto, nuestra pregunta rectora es más bien el cómo. Y tenemos los mismos problemas de validez y fiabilidad que en ambos mundos, digamos, solo que la prueba de uno y otro va a ser distinta. Pero vamos a dejarlo hasta ahí para que vuelvan a buscar después de la pausa la respuesta y no se me desgrane el choclo como suele ocurrir. Ya, 5 minutos para que sea media hora. No, 10 para que